En primera instancia, quisiéramos conocer acerca de su especialidad y sus áreas de investigación, así como una introducción del Huitlacoche. Yo soy de la carrera de licenciatura químico-bacteriólogo parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Yo hice una maestría en microbiología y la maestría que hice fue con enzimas microbianas realmente de interés biotecnológico. Posteriormente me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Oviedo y ahí en ese doctorado empecé a trabajar con proteasas de Schizosaccharomyces pombe, una levadura de interés biotecnológico. Regresé a México y después, bueno, ustedes saben, ya que están en esta área, que uno se tiene que seguir especializando, e hice un postdoctorado en el Instituto de Fisiología Celular, ahí trabajando con transportadores de potasios, pero no me salí de mi área porque seguí trabajando con levaduras, ahí trabajé con Clubiromyces lactis. Y por un lado, pues llevo años, aunque había trabajado con Schizosaccharomyces pombe con proteasas, tenía que yo buscar un modelo nuevo. Entonces busqué como modelo nuevo, por un lado, a las levaduras de Candida albicans, que ustedes saben que son de interés médico, pero como interés biotecnológico empecé a trabajar con las proteasas de Ustila gomaidis, que como ya han visto, pues es un hongo, pues es un modelo muy interesante y muy bonito, porque en primer lugar es un hongo que es el que ocasiona que se forme el huitlacoche, es un alimento de interés prehispánico. Los alemanes y los sajones en general, para ellos es realmente un problema porque Ustila gomaidis ellos lo consideran un hongo fitopatógeno, pero en México lo consideramos pues un organismo muy interesante porque es el que produce y ocasiona que el huitlacoche, al infectar el maíz, pues que se forme esta asociación que realmente es un tumor, pero que para nosotros es muy importante porque es un alimento y además es un alimento delicatessen. Actualmente el huitlacoche se está exportando principalmente a Europa. En Europa y en Estados Unidos las comidas, los restaurantes delicatessen lo están utilizando pues para preparar nuevos alimentos y que son alimentos que se consideran delicatessen. Ustedes saben que en México pues se concibe desde la época prehispánica. Hay en códices documentado cómo se consumía el huitlacoche. Entonces me interesó qué pasa con sus proteasas. Por un lado, las proteasas, ¿qué tienen? ¿Cómo es que pueden actuar en el ciclo de vida de este hongo? Este hongo tiene un ciclo de vida muy complicado. Hay dos estirpes sexuales que se tienen que complementar, son estirpes haploides, se tiene que formar un diploide, etcétera. Entonces no es tan fácil ocasionar la infección del maíz por este hongo. Entonces yo empecé a trabajar y dije, bueno, necesito mi modelo, estudio proteasas, por un lado, las proteasas que tienen que ver con el ciclo de vida y por otro lado, pues las proteasas podrían tener un papel biotecnológico importante. Ustedes saben, por ejemplo, que las proteasas se utilizan para detergentes, se utilizan para ablandar la carne. Las proteasas pueden ser importantes también para degradar péptidos y generar nuevos sabores en los alimentos. Los quesos, por ejemplo, los sabores que tenemos que pueden adquirir ciertos quesos, en gran medida se deben a las proteasas de los microorganismos que fermentan estos quesos y que generan, dependiendo de los péptidos y aminoácidos que se liberen, pues ciertos sabores característicos. Entonces, en cuanto a Ustila gomaidis, son las dos tipos de investigación que tengo. Las proteasas, pues las hemos estudiado bioquímicamente, las hemos purificado, pero purificar una enzima también es muy laborioso. Entonces ahora lo último que hemos estado haciendo es clonar el gen, meterlo en vectores de expresión y sobreexpresar esos genes para que organismos como Escherichia coli o como otras levaduras sobreproduzcan estas proteasas y poder darles una aplicación biotecnológica. En base a la ingeniería genómica, ¿en qué fase se encuentra la investigación? Pues ahorita nosotros eh, por ejemplo, el modelo de Ustila gomaidis tiene una ventaja. Su genoma ya se conoce, entonces, y se dice que el genoma ya está liberado. Entonces, eso nos ayuda a que por medio de herramientas bioinformáticas uno pueda localizar los genes que codifican para las proteasas que nos interesan. Una vez que localizamos los genes, nosotros lo que hacemos es que diseñamos iniciadores para que por medio de una técnica que se llama PCR, que es una reacción de amplificación de la polimerasa, poder amplificar el gen. Entonces, una vez que tenemos el gen, lo podemos meter a un plásmido, a un vector, para que ese plásmido lo metemos a su vez, por ejemplo, a Escherichia coli, y ese plásmido, como es multicopia, puede producir muchas copias de DNA, y si produce muchas copias de DNA, entonces puede producir muchas copias de proteínas.
Y si produce muchas copias de proteínas, entonces Escherichia coli va a producir muchas copias de la proteína, y por ingeniería genética nosotros podemos modificar además esa proteína para que sea, por ejemplo, extracelular y para que tenga ciertas características para que se pueda ser purificada en un solo paso. Entonces, las técnicas de ingeniería genética nos permiten obtener proteínas que se sobreproduzcan, en este caso nuestras enzimas, proteínas que se puedan purificar en un solo paso y proteínas que sean extracelulares. Ustedes saben como biotecnólogos que, por ejemplo, uno de los pasos para producir algo es que se pueda purificar fácilmente. Y si encima tenemos que romper a las células, pues esto es más complicado. Entonces estamos en ese paso. Nosotros hemos localizado como 10 genes que codifican para proteasas, pero en este momento ya tenemos 3 genes clonados y sobreexpresados de diferentes proteasas. Una dipeptidilaminopeptidasa, una proteasa ácida y una aminopeptidasa. Todas estas han sido producto de los trabajos de las tesis. ¿Cómo se llevó a cabo la detección de los componentes antioxidantes del huitlacoche? Presentan algunos compuestos, algunos flavonoides, y presentan también algunos otros compuestos que pudieran funcionar como antioxidantes. ¿Qué ventajas presentan los compuestos antioxidantes? Los compuestos antioxidantes, como ustedes saben, pues pueden actuar inhibiendo a las especies reactivas de oxígeno y también pueden evitar que algunas proteínas y algunos lípidos se oxiden. Sí. El que una proteína y un lípido se oxide puede generar precisamente, no siempre, pero puede generar que alguna célula se desarrolle, se multiplique de una manera desorganizada y que pudiera conllevar a un cáncer. Entonces, todas estas compuestos que pueden funcionar como antioxidantes podrían proteger a las personas que consuman el huitlacoche o que consuman cualquier otro hongo que también pudiera tener estos antioxidantes, protegerlos contra enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, son muchísimos los compuestos que presenta como antioxidantes. ¿Se podría afirmar entonces que la aplicación primordial del huitlacoche está enfocada hacia su consumo? Mira, más que consumo, yo soy de la idea que por medio de la compilación y de la investigación que hemos hecho, nosotros proponemos que es un alimento funcional. Yo tampoco creo que ahora debamos de hacer, yo entiendo que ustedes como biotecnólogos a lo mejor es lo que buscarían. Yo creo que tampoco ahora deberíamos de decir, pues vamos a liofilizar el huitlacoche y vamos a hacer cápsulas de huitlacoche. No, yo creo que la propuesta que estamos haciendo en este sentido es realmente que si nosotros tenemos una alimentación balanceada en base a alimentos naturales, podemos estar seguros que estamos consumiendo todo este tipo de compuestos. Quizá el proceso biotecnológico que deberíamos de seguir es poder producir el huitlacoche, el alimento, de otra manera, no precisamente, que sería muy difícil, no precisamente a través de la inoculación de maíz, etcétera, sino poder obtener los cuerpos fructíferos y los tumores, a lo mejor en una especie de fermentaciones en fase sólida o algo así, producirlo y que la producción sea mucho más fácil, poder conservarlo, por ejemplo. Ahorita, como ustedes han visto, se conserva en latas, pero a lo mejor poder tenerlo fresco, así como podemos obtener setas, podemos ir a comprar setas, a lo mejor poder comprar el huitlacoche y que fuera mucho más fácil y que su vida de anaquel fuera mucho más larga. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos de abocarnos ustedes como biotecnólogos, poder producirlo en grandes cantidades, poder conservarlo no precisamente en forma de latas y poder convencer a la gente de que es un alimento sano, que es un alimento que va a ayudar a su bienestar y a su salud, porque aporta diferentes características. La fibra dietaria pues es importante, presenta algunos azúcares que no son azúcares de fácil asimilación, que luego se conviertan en grasas, es lo que no nos interesaría. Tiene algunos aceites esenciales, por ejemplo. Entonces todo eso lo convierte en un alimento pues funcional, en un alimento que puede aportar para la salud de quienes lo consuman. Finalmente, ¿qué impacto tiene la investigación a nivel social y ambiental? Pues mira, en la sociedad tiene un impacto porque nosotros al convencer a la gente de que tiene que cambiar además sus hábitos alimenticios, ustedes saben el problema de sobrepeso que tenemos, y no solo sobrepeso, sino todas las enfermedades que hay derivadas de una mala alimentación en nuestro país. Ya la diabetes y el síndrome que tenemos por los malos alimentos ya se está convirtiendo en una epidemia. Entonces,
creo que si convencemos a la gente de que se tiene que alimentar bien y que tenemos dentro de nuestros alimentos tradicionales de donde no hay que ir a buscar cosas nuevas, también hay que adquirir cosas nuevas, pero ni siquiera hay que buscar en nuevos alimentos, en los alimentos tradicionales, ya sería una ganancia. Por otro lado, nosotros el alcance que tenemos en proponer a este modelo que pueda ser utilizado, por ejemplo, con añadidos, como es el caso de nuestras proteasas, nosotros podemos clonarlas, sobreproducirlas y estas proteasas las vamos a poder proponer a la industria alimenticia o alimentaria. Ellos utilizan mucho estas proteasas que son para poder mejorar las características, ya sea de textura o las características organolépticas o otro tipo de características que pudiera tener un alimento. Entonces también a nivel de alimentación, nuestras enzimas y sobreproducidas, que sabemos que además es muy importante que provengan de un organismo que se llama GRAS. Hay organismos que son potencialmente patógenos y que producen estas enzimas, pero que no serían adecuados proponerlos porque la producción a través de ellos pues llevaría un riesgo. Sin embargo, si proponemos que se pueden utilizar las enzimas que produce un organismo generalmente reconocido como seguro, pues vamos de ganancia. Entonces, esos son los alcances que podríamos tener para las propuestas que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y su apoyo en la entrevista.